Bienvenidos al estudio, El amor de Dios y su justicia. Presentamos la lección 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. Dale like, suscríbete al canal y comparte la lección. Un Dios soberano, ¿todo lo que sucede es voluntad de Dios? Un soberano es un monarca que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Los soberanos de este mundo, tales como los antiguos reyes absolutistas o los grandes dictadores, hacían cumplir su voluntad en su territorio. Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó, ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? Tratando de responder a ese interrogante, el pastor respondió, es una pregunta difícil. Pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro. Pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido? Tras una larga pausa, el estudiante respondió, ¿así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela? La forma en la que representamos la providencia de Dios, la manera en la que Dios sostiene y gobierna el mundo, crea a veces preguntas inquietantes en la mente de las personas. La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología. La lección de esta semana enfatiza tres ideas principales. 1. Dios es soberano aunque no todos sus deseos se cumplan. 2. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Y 3. La providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Lee Salmo 81, 11 al 14, Isaías 30, 15 y 18, 66, 4, y Lucas 13, 34. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Porque llamé, y nadie respondió, hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Aquí vemos que no siempre se cumple la voluntad de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aunque muchas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo muy diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Es decir, lo que sucede es muchas veces contrario a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera. Suena paradójico, pero es así. Algo que comprenderemos más adelante. Por ejemplo, Él deseaba un resultado para su pueblo, pero éste eligió otro. Dios mismo se lamenta, pero mi pueblo no oyó mi voz. Si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmo 81, 11, 13 y 14. Piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos, especialmente en el contexto del mal, crearía una teología así? Santiago dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Y él mismo responde, pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Es un error pensar que de Dios salen cosas buenas y cosas malas para sus hijos. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Un Dios todopoderoso, ¿hay algo imposible para Dios? Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Dios es todopoderoso, es decir, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Apocalipsis 1:8, 11:17, Lucas 1:37. Puede hacer cosas que desafían las leyes naturales, como partir el mar, detener el sol, alimentar a miles de personas con unos pocos panes. Puede sanarnos de un cáncer, restaurar nuestro hogar, sacar el odio de nuestra vida. Liberarnos de la depresión y la ansiedad. Darnos el Hijo que tanto anhelamos y mucho más. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Lee Apocalipsis 11:17, Jeremías 32:17 al 20, Lucas 1:37, y Mateo 19:26. Considera también Hebreos 1:3. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del poder de Dios? Dios es todopoderoso. No hay nada que sea difícil para Él. Es misericordioso y castiga la maldad. Dios grande y poderoso. Para Dios todo es posible. Estos textos y otros enseñan que Dios es todopoderoso, y que sostiene el mundo con su poder.
De hecho, el Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como el Señor Dios Todopoderoso, por ejemplo, Apocalipsis 1:8, 16 y 14, 11:17, 19:15, 21:22. Este es precisamente el significado de la palabra griega así traducida, Pantocrator. Dios puede hacer todo, excluyendo paradojas evidentes como crear una piedra tan pesada que Él mismo no pueda mover. Pero eso no implica que Él haga todo lo que es capaz de hacer. La Biblia presenta varias acciones imposibles para Dios. ¿Por qué imposibles para Dios? Porque son contrarias a su propio carácter, por ejemplo. Negarse a sí mismo, 2 de Timoteo 2:13, mentir, Hebreos 6:18, Tito 1:2, o ser tentado por el mal, Santiago 1:13. En consecuencia, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que Dios es todopoderoso u omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. Que algunas cosas no son posibles para Dios porque implicarían una contradicción, es evidente a la luz de la oración de Cristo en Getsemaní. Dios no podía librar a Jesús de la cruz y, al mismo tiempo, redimirnos del pecado. Por eso eligió hacer lo más beneficioso para nosotros, Mateo 26:39. Dios puede salvarnos a todos, pero no quiere obligarnos a ser salvos, porque eso va en contra de su carácter de amor. Esto deja en evidencia que para Dios hay límites con relación a la realidad del libre albedrío que nos ha dado. Límites que si Él quisiera lo pudiera violar. Nos ha dado libre albedrío, y el mal, es el resultado del mal uso de ese libre albedrío. ¿Por qué Dios no hace que todos actúen como Él quiere? Si lo hiciera, las criaturas no poseerían el libre albedrío, que es necesario para que el amor pueda existir, sin embargo no lo hará porque Él es amor, y el amor es el fundamento de su trono. Un Dios de libertad. ¿Puedes hacer que alguien te ame? Imagina que tienes el poder de controlar la mente de otra persona. ¿Podrías hacer que te amara? No. ¿Por qué no? Porque por naturaleza, el amor no puede ser forzado, coaccionado, o determinado por otra persona. Sino que requiere libre albedrío, es decir, la libertad de decidir. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, pues lo que obtendría, en caso de hacerlo, ya no sería amor. Lee Mateo 22:37, y Deuteronomio 6:4 y 5. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Dios desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué, entonces, Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. No puede ser forzado. Por lo tanto, aunque Dios ha manifestado su amor hacia nosotros, la decisión de amar a Dios ya no depende de Dios sino de nosotros, por la libertad que nos ha dado para elegir amarlo a Él o darle la espalda. Aun cuando sabemos que vamos a sufrir. Porque lejos de Dios a nadie le ha ido bien. Lee Hebreos 6:17 y 18, y Tito 1:2. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? Según Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta. Él nunca miente, Tito 1:2, y siempre cumple lo que promete, Hebreos 6:17 y 18. En consecuencia, si Dios ha prometido algo o se ha comprometido a ello, su accionar futuro está moralmente limitado en virtud de esa promesa. En términos humanos diríamos que es una persona seria o de palabra. Gloria a Dios. Esto significa que, en la medida en que Dios, en la mayoría de los casos, concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria a los deseos ideales de Dios. Trágicamente, muchas personas ejercen su libertad de este modo y, en consecuencia, ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen, en sentido estricto, de Dios. ¿Hiciste alguna vez algo a sabiendas de que Dios no quería que lo hicieras? ¿Qué enseña eso acerca de cuán real es el libre albedrío, y de sus posibles consecuencias negativas en caso de mal uso? En otras palabras, para que no exista la posibilidad del mal, Dios tendría que eliminar el libre albedrío. Y no lo va a hacer porque sería contrario a su naturaleza. Un Dios de predestinación, ¿determina Dios quién se salva y quién no? Lee Efesios 1:9 al 11. ¿Qué dice este texto acerca de la predestinación? ¿Están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? El término griego traducido aquí y en otras partes de las Escrituras como predestinación, proorizo, no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia.
A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Por supuesto, uno puede decidir algo, poner una meta, de antemano unilateralmente, o hacerlo de una manera que tenga en cuenta las decisiones libres de las personas delante de las cuales se pone esa meta. La Escritura enseña que Dios hace esto último. Aquí y en otros lugares, por ejemplo, Romanos 8, 29 y 30, el término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. De esa manera, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos respetando la libertad de las criaturas, necesaria para una auténtica relación de amor. Efesios 1:11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina que todo suceda tal como Él desea? Leído aisladamente, Efesios 1:9 al 11 podría dar esa impresión. Sin embargo, esta interpretación estaría en contradicción con los numerosos textos que vimos antes, que muestran que las personas rechazan a veces los designios de Dios. Lucas 7:30, compara con Lucas 13:34, Salmo 81:11 al 14. Si la Biblia no se contradice, ¿cómo armonizan estos pasajes? El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que Él prefiere que ocurra, y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. En cambio, la voluntad divina correctiva, o reparadora, es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva, o reparadora, de Dios. La presencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarán las personas, Él puede obrar para bien. Consideremos el caso de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Un acto muy malvado. Pero Dios añadió sus propias acciones para producir el mayor bien posible, tras este mal. De allí que José finalmente dijera a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. De esa manera se cumple lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nosotros tenemos prueba de eso. Son muchas las cosas difíciles que nos han sucedido, pero Dios las ha encaminado para bien y para su gloria. Un Dios victorioso, ¿tiene Dios el control de este mundo? Aunque Dios controla este mundo, y actúa y dirige la historia para llegar al fin que Él desea, hasta cierto punto permite que Satanás tome el control de ciertas situaciones. Sin embargo, Dios toma medidas para remediar todas las situaciones en la medida de lo posible, sin socavar el libre albedrío. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. Con el tiempo, la tierra será restaurada y así el universo entero volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Imagina un concurso de repostería en el que todos los participantes están obligados a utilizar una serie de ingredientes, pero pueden añadir cualquier otro que deseen para hacer el pastel o la torta que quieran. En última instancia, cualquiera que sea la torta que cada repostero decida hacer, ella estará determinada, al menos en parte, por algunos ingredientes que él no eligió. Del mismo modo, dado que Dios se ha comprometido a respetar la libertad de las criaturas, libertad necesaria para el amor, muchos de los ingredientes que componen la historia del mundo no son elegidos por Dios, sino lo contrario de lo que Él desea. Desde este punto de vista, la providencia divina no es unidimensional. Dios no controla unilateralmente todo lo que sucede. Este hecho implica una visión bidimensional de la providencia de Dios. Algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que suceden. Lee Juan 16:33. ¿Qué esperanza nos ofrece este texto, incluso en medio de las tribulaciones? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Especialmente en tiempos de sufrimiento o dificultad, la fe de las personas puede flaquear porque erróneamente creen que Dios les evitará o debería evitarles el sufrimiento y las dificultades propias de esta vida. Aunque Dios es todopoderoso y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de su naturaleza moral de su carácter. Sin embargo, la providencia divina puede transformar esa situación difícil que muchas veces nos alcanza en una bendición. Jesús advierte a sus seguidores que experimentarán dificultades y tribulaciones en este mundo, pero que hay esperanza para nosotros, pues Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. El hecho de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto.
Por un lado está Dios y por el otro lado está Satanás. La luz y la oscuridad, el amor y el odio. Sin embargo, podemos confiar en que, aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y enseñarnos a ser compasivos. Dios está encaminando todo a bien y a nuestro favor.